5, 4, 3, 2, 1, estamos. Entonces vamos a seguir con las ecuaciones trigonométricas como repasos y las ecuaciones inversas entre hoy y mañana. Eso es lo que esperamos resolver. Entonces, a modo de recuerdo, acuérdense que toda esta cosa nosotros ya lo hemos visto. Estuvimos ahí como un mes pegados en trigonometría, por lo tanto lo que hacemos ahora son recuerdos. Primero, lo que hay que tener súper claro es que vamos a trabajar en las ecuaciones trigonométricas, la que sea, hay que trabajar en la circunferencia unitaria o en cualquier circunferencia en realidad, pero siempre es más fácil en la unitaria. Por ejemplo, si a mí me preguntan que yo quiero saber aquí de un ángulo alfa, quiero saber, por ejemplo, el seno de A, o llamémosle X para que trabajemos al tiro como ecuación, el seno de X que sea igual a un número, a cualquier número. No sé si esa vez lo hice con seno, lo hice con coseno, pero voy a hacerlo ahora con un valor distinto. Por ejemplo, que sea 1 partido en raíz de 2 o raíz de 2 partido en 2 si uno lo racionaliza. ¿Se acuerdan que en ese momento también explicábamos que había que multiplicar arriba y abajo por raíz de 2 y este número se transformaba en ese y que significa lo mismo? Lo podemos anotar si igual un pequeño recuerdo es multiplicar arriba, multiplicar abajo por raíz de 2, que en el fondo estamos multiplicando por 1. Entonces raíz de 2 por 1 es raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado y esos 2. Entonces al final el 1 partido en raíz de 2 y el raíz de 2 partido en 2 significa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que para un punto cualquiera, aquí, nosotros lo medíamos en el eje X, aquí una cierta componente X, que no es la misma que está acá, la vamos a hacer como más grande, es una X así como cursiva, y acá tenía una componente Y, ¿cierto? Entonces este punto tenía las componentes X, Y, pero que en función del X del ángulo que está aquí, se podía expresar como el coseno de ese X, y el seno de ese X. Esa era la idea. Eso era lo que nosotros hacíamos cuando estábamos trabajando con ¿cuánto se llama? Con la ecuación de la circunferencia que tiene radio 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos resolver que el seno de X sea 1 partido en raíz de 2, lo primero que teníamos que hacer era determinar el ángulo en el primer cuadrante que cumplía con esa condición. Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo del primer cuadrante, que le llamamos básico, del primer cuadrante tiene seno de X igual a 1 partido en raíz de 2, inclusive podía ser hasta negativo, menos 1 partido en raíz de 2, no importaba, porque nosotros siempre nos íbamos a fijar en el positivo, porque en función de eso íbamos a determinar los demás. Entonces, se supone que nosotros ya hemos repasado estas cosas y decimos, mire, el seno de 45 grados equivale 1 partido en raíz de 2. Entonces, una vez que tenemos el ángulo, en este caso, X sería 45 grados, que sería el ángulo básico, que muchas veces hasta ni nos va a servir. A lo mejor no lo vamos a ocupar, pero inicialmente el de 45 grados es el que vale 1 partido en raíz de 2. Entonces, el seno, como dice aquí, siempre es la componente Y, y el coseno es la componente X. XY, coseno y seno. Entonces el seno se mide aquí, esa componente. Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de decir que si estamos en 45 grados, este tamaño de Y va a valer 1 partido en raíz de 2. Esa es toda la ciencia. Entonces yo me tengo que preguntar dónde, en qué otro cuadrante se va a repetir ese tamaño también, pero en este caso positivo. Y ahí nos damos cuenta que si nos trasladamos hacia acá, hacia aquí, y completábamos el triángulo acá, entonces aquí también, vamos a cambiar ahí de color para que se vea, aquí también se forma otro ángulo que es ese que está ahí. Y que como el triángulo del lado derecho con el triángulo del lado izquierdo son congruentes, este ángulo también vale 45, ¿no es cierto? Porque acá hay 90. Y acá hay 90. Entonces, ¿qué otro ángulo se desplaza desde 0 hasta esa línea segmentada? Y ese ángulo es 180 menos 45, que corresponde a 135. Entonces aquí
ya podemos decir que también X, aparte de ser 45 grados, también va a ser 180, lo voy a marcar aquí completo, mira, sería todo esto, 180, menos estos de aquí, menos estos 45, me da el ángulo que va desde aquí hasta ahí. Y ese ángulo es 135, entonces también me sirve 135 grados. Porque ahí yo voy a tener que este trazo de aquí va a ser igual a este trazo de acá, y ese trazo también va a medir 1 partido en raíz de 2. Esa es la idea. Y positivo, porque alguien podría decir, claro, pero también si usted lo prolonga hacia abajo esto, entonces esta distancia desde aquí hasta acá también va a valer 1 partido en raíz de 2. Claro, como distancia sí, pero en la ubicación de la circunferencia vamos a estar ubicando aquí que el seno de este ángulo, ¿cuánto valdría este ángulo de acá, desde aquí, desde el comienzo hasta ahí? Sería desde aquí hasta acá, que son los 180,